continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar la bolilla número 2 correspondiente a la Organización Estatal Uruguaya. Como señalamos en la clase anterior, el artículo 24 de la Constitución nos aporta dos nociones de Estado: el Estado en sentido general o en sentido amplio y el Estado en sentido estricto. El Estado en sentido amplio incluye la totalidad de las entidades estatales, esto es, el Estado en sentido estricto, más los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados. Y el Estado en sentido estricto incluye solamente los tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y los tres órganos de Contralor: Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, el Estado en sentido amplio, como lo podemos observar en este organigrama institucional, incluye el Estado central, tres poderes, tres órganos de Contralor, más entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, todos ellos con sus correspondientes órganos que lo integran. El Estado en sentido estricto, entonces, o denominado Estado central, incluye los tres poderes más los tres órganos de Contralor. Vamos a analizar el primero de esos poderes o sistemas orgánicos, que es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un sistema orgánico. ¿Por qué? Porque está integrado por diversos órganos. ¿Cuáles son esos órganos que lo integran? Bueno, en primer lugar, la Asamblea General, que es su órgano jerarca, que se compone a partir de la unión de ambas cámaras, que son otros órganos que también integran el Poder Legislativo, que son la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Por lo tanto, la Asamblea General tiene 99 miembros que provienen de la Cámara de Representantes, más 31 miembros que provienen de la Cámara de Senadores. Como decíamos, otro de los órganos reconocidos es la Cámara de Senadores y otro de los órganos reconocidos es la Cámara de Representantes. Asimismo, vamos a tener a la Comisión Permanente, que es un órgano bastante importante que mantiene en funcionamiento al Poder Legislativo y que también está reconocido constitucionalmente y integrado por 11 miembros, 7 diputados y 4 senadores. Todos esos órganos mencionados tienen distinta integración, distinta competencia, y vamos a analizarlo posteriormente. Por lo tanto, los órganos con competencia constitucional previstos a nivel del Poder Legislativo son la presidencia de la Asamblea General, que es ejercida por la Vicepresidencia de la República, que también ejerce la presidencia de la Cámara de Senadores. Las presidencias de cada Cámara: vamos a tener presidencia a nivel de Cámara de Representantes y presidencia a nivel de Cámara de Senadores. Y vamos a tener competencias también y potestades que tendrá cada legislador, cada diputado o senador en su Cámara. En estos casos, estos individuos podrán hacer pedidos de informes, llamar a sala a los ministros o integrar comisiones investigadoras si se define su creación en alguna de las cámaras. A su vez, el Poder Legislativo cuenta con órganos auxiliares, como decíamos, las comisiones investigadoras previstas en el artículo 120 de la Constitución, las cuales pueden crearse con determinados requisitos en cualquiera de las cámaras, diputados o senadores. La Comisión Administradora del Palacio Legislativo, que básicamente se encarga de cuestiones administrativas y de infraestructura del Palacio Legislativo, y a su vez distintas direcciones y dependencias con su correspondiente personal que integran cada una de las cámaras. Puede ser una división de compras, de informática, con su correspondiente personal administrativo. También en estos casos debemos estudiarlos como órganos auxiliares del Poder Legislativo. El segundo de los sistemas orgánicos mencionados es el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo tiene una particularidad. En tanto, el sistema orgánico se denomina Poder Ejecutivo, pero su órgano jerarca también se denomina Poder Ejecutivo. La actuación del Poder Ejecutivo puede darse a partir de dos formas o de dos maneras: actuando en acuerdo o actuando en Consejo de Ministros. La forma de actuación en acuerdo incluye la actuación del presidente de la República más un ministro o ministros respectivos de acuerdo a determinadas materias. La segunda actuación o forma de actuación del Poder Ejecutivo se da a partir del Consejo de Ministros. Esto es,
la reunión del presidente con todos sus ministros tomando una decisión respecto de un determinado tema. Como mencionábamos, el Consejo de Ministros es presidido por el presidente de la República, es él el que lo convoca. A la hora de su convocatoria, para sesionar debe tener un quórum mínimo de la mayoría de los ministros. Y el funcionamiento a nivel constitucional está previsto para temas o habrá determinados temas que solo pueden ser tratados en Consejo de Ministros y otros temas que pueden ser resueltos por el Poder Ejecutivo, tanto en la vía del Consejo de Ministros como en la vía del acuerdo. Si el presidente o un ministro plantean un tema en el Consejo de Ministros, es el Consejo de Ministros quien debe resolverlo, no pudiendo resolverse por la vía del acuerdo. La votación en Consejo de Ministros se hace por mayoría y en caso de la existencia de empate, será el voto del presidente el que primará en ese caso. Por lo tanto, a partir de este esquema, analizamos la forma de actuación en acuerdo del Poder Ejecutivo. Como podemos observar, tenemos el sistema orgánico Poder Ejecutivo, que está integrado por diversos órganos, entre ellos la Presidencia de la República y los distintos ministerios. Cuando el presidente de la República actúa con un ministro o con algún ministro, estamos frente a la conformación del acuerdo y por lo tanto allí se puede manifestar la voluntad del sistema orgánico Poder Ejecutivo. La segunda de las formas de manifestar la voluntad por parte del Poder Ejecutivo es a partir del Consejo de Ministros. Aquí, como decíamos, el presidente actúa con la totalidad de sus ministros y toma la decisión o las decisiones se toman en ese seno a partir de los requisitos que analizábamos anteriormente. En efecto, por lo tanto, todo el sistema orgánico, ¿sí?, se denomina Poder Ejecutivo, pero a su vez se le denomina Poder Ejecutivo al órgano jerarca de ese sistema orgánico. ¿Cuál es el órgano jerarca de ese sistema orgánico? Bueno, el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo o en Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los órganos que integran el Poder Ejecutivo en sentido amplio? Bueno, como decíamos, la Jefatura de Estado o Presidencia de la República y los ministerios, y dentro de ellos los órganos que lo integran. Los ministerios son órganos unipersonales, son órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, con atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias propias. Recordemos, el ministerio está por debajo jerárquicamente del Poder Ejecutivo, que es el órgano jerárquico. Cuando el ministro sube a actuar con el presidente, por decirlo de alguna manera, conforma la voluntad del Poder Ejecutivo. De la misma forma, cuando sube a actuar en Consejo de Ministros, conforma la voluntad del Poder Ejecutivo por la vía, en este caso, del Consejo de Ministros. El cargo de ministro es un cargo unipersonal designado por el presidente y por debajo de los ministros están los subsecretarios y diversas reparticiones administrativas dentro de cada ministerio con sus correspondientes funcionarios subordinados. La Jefatura de Estado o Presidencia de la República es otro órgano que integra el Poder Ejecutivo y también tiene un cargo unipersonal que es desempeñado por el Presidente de la República. Debemos diferenciar, como está planteado allí en el esquema, el órgano Jefatura de Estado y el cargo Presidente de la República del órgano Poder Ejecutivo, en este caso como sistema orgánico, y Poder Ejecutivo como jerarca del sistema orgánico en sus dos formas de actuación, en acuerdo o en Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las competencias de la Jefatura de Estado? O sea, ¿qué hace la Jefatura de Estado, el presidente por sí solo? O sea, sin necesidad de actuar con otros ministros o en Consejo de Ministros. Bueno, en primer lugar, designa y cesa a los ministros. Recordemos que los ministros son funcionarios de confianza del presidente, el cual los designa con perspectiva de apoyo parlamentario. Vamos a ver que la designación del ministro requiere apoyo parlamentario. En segundo lugar, disuelve las cámaras y llama a elecciones anticipadas. Existen determinadas hipótesis previstas en la Constitución
referentes a la posibilidad de censura por parte del Parlamento de los ministros. Allí, cuando se dan algunos requisitos previstos en la Constitución, que analizaremos posteriormente, se abre la posibilidad de que el presidente disuelva las cámaras y llame a elecciones anticipadas. Una posibilidad que es bastante remota, pero que está prevista en la Constitución y la vamos a analizar. En tercer lugar, el presidente puede requerir de la Asamblea General un voto de confianza al Consejo de Ministros. Como decíamos, los ministros, y por lo tanto el Consejo de Ministros, es un órgano que necesita, en este caso, respaldo parlamentario o apoyo parlamentario, y también se prevé en la Constitución que el presidente pueda solicitar un voto de confianza en determinados momentos a sus ministros o al Consejo de Ministros en su totalidad. En cuarto lugar, declarar que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario y sustituir a uno o varios ministros si así lo entiende pertinente. Designar y destituir al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que analizaremos después, es una de las dependencias que integra la Jefatura de Estado, que está dentro de la Jefatura de Estado, así como hay otras también. En este caso, designa y destituye al director de OPP, como también lo hace con las distintas dependencias de la Presidencia de la República. Resuelve los recursos jerárquicos que son elevados al Poder Ejecutivo en ocasión de decisiones administrativas tomadas por órganos subordinados al Poder Ejecutivo en este caso, o desconcentrados del Poder Ejecutivo, son resueltos por la Jefatura de Estado. Tiene la representación del Poder Ejecutivo ante el Tribunal de Contencioso Administrativo y entienden las peticiones del artículo 30, que son básicamente solicitudes que hacen los ciudadanos respecto de determinados trámites o determinadas peticiones, y estas son resueltas por la Jefatura de Estado. Bueno, como decíamos, existen varias dependencias dentro de la Jefatura de Estado. La más relevante es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene reconocimiento constitucional. Es un órgano complejo en tanto está integrado por una comisión de planeamiento y presupuesto, que es su órgano jerarca, y por un director que se encarga de la gestión diaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La realidad es que en la práctica la Comisión de Planeamiento y Presupuesto no se reúne demasiado, y las decisiones jerárquicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto son tomadas básicamente por el director de Planeamiento y Presupuesto. La Comisión de Planeamiento y Presupuesto, que es el órgano jerarca, está integrado por diversos ministros de diversas carteras vinculados al planeamiento, al presupuesto y al desarrollo que lo integran. ¿Cuáles son los cometidos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Bueno, están previstos en el artículo 230 de la Constitución y en otras disposiciones constitucionales. Además, la Constitución establece que dichas competencias puedan ser ampliadas por ley. Básicamente asesora al Poder Ejecutivo en materia de presupuesto nacional, a la hora del envío del proyecto de ley de presupuesto que regirá el presupuesto en los 5 años de mandato del gobierno. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un rol muy importante en el asesoramiento del Poder Ejecutivo, de igual forma con las leyes de rendición de cuentas. A su vez, cumple un papel muy importante como nexo y como vínculo entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados. Como decíamos, es dirigido por la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, que está integrado por 9 miembros, que son los ministros o quien los ministros designen, de carteras vinculadas al desarrollo o a cuestiones de tipo económico. Y tiene un director permanente, que es el director del OPP, que es designado y destituido por el presidente de la República, que es designado como una persona de confianza, con notoria competencia en temas de planeamiento y presupuesto, y que no requiere apoyo parlamentario, en tanto no es un ministro técnicamente en términos de la Constitución. Sí requiere las condiciones para ser ministro, principalmente respecto de temas de edad y de requisitos de ciudadanía, pero no requiere apoyo parlamentario. Bueno, como decíamos, en el marco de la OPP funcionan comisiones sectoriales,
integradas por trabajadores, empresas públicas y privadas e integrantes de distintos sectores económicos. Asimismo, se consagra la existencia de una comisión sectorial atípica, se le llama, porque está integrada por delegados del Congreso de Intendentes y ministerios, de carteras también vinculadas al desarrollo. Y, como decíamos, cumple un rol, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, muy importante en el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales en proyectos de planeamiento y desarrollo en distintas áreas económicas del Estado Nacional. Como decíamos, la Jefatura de Estado no solamente tiene como órgano subordinado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino que tiene otras dependencias también muy relevantes en el funcionamiento estatal, como lo son la Oficina de Servicio Civil, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Secretaría Nacional de Deporte, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, entre otras que integran la estructura de la Jefatura de Estado Presidencia de la República. Bueno, el siguiente o último de los sistemas orgánicos denominados poderes comúnmente es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene como función principal la conservación del orden jurídico, asegura el cumplimiento de las normas jurídicas, estableciendo en este caso, en cada caso concreto, una definición respecto de la aplicación de las normas. Cuando existe un conflicto respecto de la interpretación o aplicación de una norma jurídica, aparece en escena el Poder Judicial, que es quien va a otorgar certeza sobre ese conflicto. Es un sistema orgánico, en tanto, como decíamos, está integrado por diversos órganos y es independiente. ¿Independiente por qué? Porque no está asociado al poder de turno, sino que su conformación y funcionamiento no depende de los vaivenes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, por decirlo de alguna manera. La integración del Poder Judicial es con la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es el órgano jerarca del Poder Judicial y por debajo vamos a tener distintos tribunales, tribunales de apelaciones, juzgados letrados, juzgados de paz, que integran la estructura del Poder Judicial. Asimismo, para salir de los tres poderes, recordemos que tenemos otras personas jurídicas estatales, que son los gobiernos departamentales, que son 19 en el Uruguay, que también son sistemas orgánicos porque están integrados por órganos como el intendente, que ejerce las funciones ejecutivas, y la Junta Departamental, que ejerce las funciones legislativas dentro del departamento. Asimismo, tenemos a los municipios, los cuales son órganos desconcentrados de la intendencia, del intendente, por lo tanto, están subordinados desde la perspectiva técnica a las competencias del intendente departamental. Por otro lado, tenemos a los entes autónomos y a los servicios descentralizados, que responden a lo que se conoce como la descentralización por servicios que tiene el Estado, en donde vamos a analizar más adelante, los entes autónomos gozan de mayor autonomía que los servicios descentralizados. Los órganos jerarcas de los entes autónomos y servicios descentralizados se denominan directorio cuando estamos frente a órganos que son pluripersonales, que están integrados por 3 o 5 miembros, como por ejemplo ANTEL, UTE, ANCAP o OCE, o se les denomina consejo directivo para el caso específicamente de los entes autónomos de enseñanza, como puede ser la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública, la UTEC, por ejemplo, tienen como órgano jerarca a un consejo directivo en vez de a un directorio. Asimismo, cuando estamos frente a órganos que son unipersonales, el órgano jerarca será un director general. Esto ocurre solamente en los servicios descentralizados que la Constitución habilita a que puedan ser unipersonales, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, que tiene un único jerarca, que es el fiscal general.